muchísimas gracias por haberme invitado para esta ocasión y yo voy a plantear algunas ideas básicas sobre la conformación de un frente amplio. ¿Por qué? ¿Por qué sería una demanda de nuestro tiempo? ¿En qué podría consistir? Y bueno, cómo lo veo yo también desde las coordenadas filosóficas en las que me muevo, que son las del tradicionalismo integral o tradicionalismo perennialista. Entonces, enfrente nuestro, ¿qué es lo que tenemos? Enfrente nuestro, ¿qué es lo que tenemos y que podría movernos a hacer un frente amplio? Lo que tenemos enfrente nuestro es lo que yo llamo el despliegue de la distopía progresista. El despliegue de la distopía progresista. Un sueño de progreso y emancipación que conduce, sin embargo, a la neurosis, la distopía y la alienación. En términos coloquiales, yo digo que este despliegue de la distopía progresista es el mundo de la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y, en nuestro país, además de eso, de la anti-España. Posmodernidad, deconstrucción, globalismo y, además, en nuestro país, de la anti-España. Y entonces esta distopía progresista tenemos también que entenderla como el fruto maduro de la edad contemporánea. El proceso histórico de la edad contemporánea nos trae hasta aquí. No nos hemos desviado del camino, ni es un accidente ni un error haber llegado a los horizontes de la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y la anti-España, sino que era lógico llegar hasta este punto de disparate y delirio. Hay que plantearse entonces que los ideales de emancipación de la modernidad, la idea subversiva de la modernidad, tal como termina por desplegarse filosófica e ideológicamente con la Ilustración, el romanticismo, termina por conducirnos al escenario actual, del sujeto líquido, de la nación diluida o fragmentada y de lo que yo llamo el poder denso, que es el poder de la alienación mental. El tipo humano medio, el tipo humano promedio de Occidente como un señor lesionado psicológica y espiritualmente. Y digo lesionado espiritualmente en el sentido de que vive en estado de desarraigo, de desconexión y reconocimiento en el proceso histórico y antropológico que le antecede, desvinculado de su tradición y su linaje, o vinculado solo de una manera superficial y puramente a lo mejor externa, epidérmica. Es lo que en términos de la doctrina tradicional llamaríamos haber llegado a la era del paria. El fruto maduro de la edad contemporánea en esto que he llamado distopía progresista, posmodernidad, deconstrucción, globalismo, en esto que he llamado la emancipación subversiva de la modernidad, que nos conduce al sujeto líquido, la nación diluida o fragmentada y el poder denso de la alienación mental. Bien, esto es lo que en la doctrina tradicional se llama la era del paria. Esto es un concepto completamente ajeno a las coordenadas filosóficas de la Ilustración, del romanticismo, del liberalismo, del socialismo, del nacionalismo. Tiene que ver con la cosmovisión tradicional, que establece lo siguiente. Vamos a tomarlo como una especie de ideas arquetípicas que nos sirvan para interpretar lo que tenemos enfrente nuestro. La doctrina tradicional establece un principio de autoridad espiritual y religiosa. Seguidamente a dicho principio, un tipo humano que es portador de la autoridad político-militar y que de algún modo actualiza en el mundo las enseñanzas de la autoridad espiritual y religiosa. Seguidamente habría una tercera casta o un tercer tipo humano que es el de la autoridad económica, logística y productiva, el que es capaz de organizar los procesos de la prosperidad. Y finalmente un cuarto nivel, que es el tipo humano de la fuerza de trabajo, que es el que sostiene todo lo demás. Estas cuatro castas, la autoridad espiritual y religiosa, la autoridad político-militar, la autoridad económica y logística y la fuerza de trabajo, están en simbiosis. Es un, por decirlo así, un cuerpo orgánico, armonioso, sin conflicto entre sus partes. Bien, fuera de esas cuatro castas está el paria.
El paria es el sujeto de la carencia. Es el sujeto que está en estado siempre de carencia, de ansiedad, de falta de centro, de principio, de propósito, de arraigo. El paria como el tipo humano lesionado en el alma. Espiritualmente desanclado, descentrado, centrifugado. Bien, pues la tesis del tradicionalismo es que efectivamente la modernidad ha terminado por conducirnos a la era del paria. Y con esto no me estoy yendo por las ramas, estoy señalando que la distopía progresista, el mundo de la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y en nuestro país de la anti-España, se puede medir en su desastre en que el tipo humano medio que genera es un paria. El sujeto de la depresión, la ansiedad, el insomnio, el sectarismo, el fanatismo, la necedad, la vulgaridad, el paria. El último tipo humano posible, el último hombre, que decía Nietzsche, ¿verdad? Ese que solo quiere ser feliz y nunca llega a serlo. Bien, pues hasta ahí hemos llegado. Estamos en la poshumanidad que dice Alexander Dugin. Hemos llegado al tipo de la poshumanidad. Bien, pues hemos llegado ahí, no por casualidad, no por desvío. El proceso causa-efecto de la edad contemporánea da como fruto maduro la era del paria, la era de la posmodernidad, la deconstrucción del globalismo. Bien, pues frente a eso hacemos el Frente Amplio. El Frente Amplio es un montón de gente que viene de distintos ángulos, sensibilidades políticas, ideológicas, filosóficas, y que con conciencia de ello clara o con conciencia vaga de ello, sí que tiene la intuición cierta de que está frente a un problemón que hay que parar, que hay que poner pie en pared. Y entonces, frente a la distopía progresista, nos unimos en un Frente Amplio, porque no queremos ser parias, porque no queremos ser el sujeto de la poshumanidad, porque no queremos vivir en los horizontes de la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y la anti-España. Y porque sabemos que eso es un cáncer, una enfermedad autoinmune que nos destruye desde dentro, porque sabemos que es un cáncer, hacemos un Frente Amplio. ¿Quiénes se encuentran en ese Frente Amplio? Fijaos, el Frente Amplio puede convocar a lo que yo llamaría una izquierda tradicional, articulada filosóficamente en torno a la lucha de clases, la propiedad de los medios de producción, la izquierda, entre comillas, de toda la vida. Pero es que en ese Frente Amplio también cabrían liberales, liberal-conservadores desencantados, decepcionados. El liberal, en cuanto a su ideal burgués de prosperidad y de economía de mercado, sin embargo desencantado con el resultado que ve. El liberal desencantado del fruto que ha obtenido el despliegue de la edad contemporánea. Por supuesto, en ese Frente Amplio se convocan de manera natural lo que vaya manifestándose de eso que vulgarmente llamamos neofascistas. El fascismo existió como una suerte de socialismo nacional. Ese socialismo nacional, con un montón de elementos transversales e indirectos que incorpora, reaparece y se incorpora al Frente Amplio, porque también se opone a eso que tenemos enfrente. Y por supuesto, en ese Frente Amplio, los tradicionalistas, tanto el tradicionalista propiamente dicho, por decirlo así, para entendernos, el carlista, ¿verdad?, como el tradicionalismo integral, el que tiene esa dimensión espiritual y sapiencial que trasciende incluso el marco puramente religioso, el marco puramente histórico de las tradiciones. Pero todo esto, izquierdas, derechas, liberales, tradicionalistas, neofascistas, perennialistas, todo esto es lo de menos. En el Frente Amplio, lo que se termina, en definitiva, por convocar es a la gente sensata, a la gente que todavía posee sensatez y que es capaz de comprender que más allá de los debates políticos ideológicos que podamos tener los seres humanos, existe el orden del ser y la verdad de las cosas. Y la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y la anti-España quieren vivir emancipados del orden del ser y de la verdad de las cosas. El resultado no puede ser sino el desastre. La distopía progresista efectivamente progresa, pero hacia el abismo. Bien, pues los que no quieren progresar hacia el abismo
No necesitan ser ni marxistas, ni liberales, ni neofascistas, ni tradicionalistas, ni ninguna otra cosa. Se necesita ser sensato y saber que el orden del ser y la verdad de las cosas es como el punto de partida, el mínimo común denominador, desde el cual, por distintas que sean nuestras opiniones o puntos de vista políticos, ese orden del ser y verdad de las cosas es el mínimo común denominador que nos debe galvanizar para encontrarnos, para estar unidos frente al disparate. Es decir, los que seguimos diciendo que el pasto es verde, los que seguimos diciendo con Chesterton que el pasto es verde, debemos unirnos frente a la locura distópico progresista. A partir de aquí, eso que he dicho del orden del ser, de la verdad de las cosas, no es cuestión menor. La negación de la verdad de las cosas, la negación del orden del ser, de acuerdo a una suerte de delirio emancipatorio que pone al frente de la personalidad la idea de la autodeterminación de la subjetividad, ha terminado por ser el fruto maduro de la edad contemporánea, de los ideales modernos tal como se desplegaron a través de la Ilustración, después del Romanticismo y de las distintas grandes ideologías modernas, liberalismos, socialismos, nacionalismos. Fijaos lo que he dicho, el delirio emancipatorio de la autodeterminación de la subjetividad. El delirio emancipatorio y la autodeterminación de la subjetividad puesto en el centro de la personalidad. Cuando alguien hace eso, y eso es lo que hace la poshumanidad contemporánea, tarde o temprano está abocado a la locura, a la neurosis, a la ansiedad, al desorden de la personalidad, a la debilidad del alma. Creo que uno de los rasgos fundamentales que nos retratan lo decadente y degenerada de la civilización occidental de nuestro tiempo es que está llena de personas enfermas de la cabeza. Enfermas de la cabeza y enfermas del cuerpo. Que hace bien poco salió en las noticias que se cree que de aquí a 10 años 1 de cada 3 habitantes de Occidente tendrá cáncer. Fijaos qué civilización más patógena, donde la mitad de la gente anda medio loca y la otra mitad está enferma de cáncer, que es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo se mata a sí mismo. Bien, pues para los tradicionalistas eso es un símbolo evidente de que efectivamente el progreso económico, técnico, científico y material de la modernidad se ha pagado con la destrucción de lo más valioso, que es la fortaleza interior del hombre. Entonces, frente a la distopía progresista, un frente amplio que convoca a cualquiera, de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, medio pensionista, a cualquiera que antes de ser de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, de medio pensionista, es sensato. No quiere volverse loco, no quiere enfermar, quiere ser fuerte, quiere tener prosperidad, galvanizarse en torno a una idea de fuerza y contestar al disparate que tenemos enfrente nuestro. A partir de aquí también hay que decir, y esto es muy importante, que esta edad contemporánea que vivimos es consecución de la modernidad filoprotestante que se gesta durante el siglo XVI y después ya en el siglo XVII con la Paz de Westfalia. Es decir, nosotros vivimos en las consecuencias de la victoria protestante en Westfalia. Vivimos en la hegemonía que se va a producir en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVII y luego ya durante el siglo XVIII, en la hegemonía de unas ideas que derivan en gran medida de la herejía protestante y que se despliegan sobre una base territorial y poblacional de carácter anglo-germano. Bien, pues ese arco anglo-germano contaminado de herejía protestante es el que ha terminado por tener hegemonía en la modernidad. No vivimos en la modernidad católica de la alternativa española del siglo XVI y XVII. Vivimos en la modernidad de la alternativa protestante de base anglo-germana que venció a partir de la Paz de Westfalia y después, durante el siglo XVIII y definitivamente ya en lo que serán las guerras del siglo XIX hasta el día de hoy. Entonces, la edad contemporánea, el mundo que vivimos, que algunos llaman de la anglosfera, es fruto de dicha subversión protestante
y de dicha victoria del arco anglo-germano sobre la alternativa española, sobre la modernidad filocatólica de la cristiandad hispánica. Eso también es bueno saberlo. Ahora veremos por qué. En todo caso, el Frente Amplio está integrado por personas y corrientes que saben de dónde vienen. De la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, medio pensionistas, que llegan a saber contra qué pelean y por ende contra qué se unen en la misma trinchera. Son capaces de saber qué nos convoca a este lugar a los distintos, por qué podemos unirnos los distintos y qué es lo que tenemos enfrente nuestro que nos mueve a unirnos. Podemos llegar a saberlo en ese Frente Amplio. Ahora, lo que no tiene claro el Frente Amplio todavía es cuál es la alternativa que derrota de manera radical el disparate posmoderno, deconstructivo, globalista y la anti-España en nuestra nación. Dos opciones que creo que a bote pronto se me ocurren que podemos traer a la hora de discernir este Frente Amplio. Sabemos de dónde venimos cada uno. Sabemos contra qué podemos unirnos. Sabemos qué es lo que nos une en esa trinchera, frente a qué respondemos. Pero no tenemos claro cuál es la alternativa. Cada uno va a levantar la mano y va a decir, mi alternativa es esta, no, yo traigo esta otra. Bien. Una primera opción es juntarnos, confrontar lo que está enfrente y ya habrá tiempo después de pelearnos entre nosotros. Primera opción. Segunda opción. Juntarnos, confrontar lo que está enfrente y hacia adentro reformular la modernidad. Reformular la modernidad planteándonoslo como la tarea filosófica y política más importante de nuestro tiempo. Galvanizarnos contra el enemigo común, pero no para más adelante pelear entre nosotros de acuerdo a las coordenadas que cada uno trae, que ya están intoxicadas de modernidad, sino galvanizarnos contra un enemigo común y desde las coordenadas que cada uno trae, reformular la modernidad en un escenario alternativo al que hemos vivido en los últimos 2 siglos y medio. La edad contemporánea es un proceso histórico de escasos 300 años. Estamos viviendo en las consecuencias filosóficas e ideológicas de esos 300 años. Consecuencias filosóficas e ideológicas de esos 300 años cuyas raíces, ahora lo veremos, resulta que no son españolas, que no son católicas y que por ende me atrevería a decir que no son grecorromanas. Son fundamentalmente el proceso subversivo, luterano, calvinista, etc. Entonces, a partir de aquí, fijaos, mi idea es que el Frente Amplio nos da una oportunidad. Una oportunidad no solo de unirnos para hacer fuerza contra un enemigo común, sino que nos da la oportunidad de unirnos para hacer fuerza contra un enemigo común y reformular las coordenadas filosóficas y políticas que tenemos que tener presentes para abordar el futuro. Porque si no, pudiera ser que en este Frente Amplio nos juntáramos para pelear contra la poshumanidad y cada uno levantara su bandera y unos dijeran, mirad, lo que hay que hacer es refinar el liberalismo. No se ha terminado de consumar la posibilidad liberal, refinemos el liberalismo. Y otro podría decir, pues no, lo que vamos a hacer es refinar el socialismo. Vamos a releer el socialismo y lo vamos a refinar. Y otro podría decir, no, vamos a refinar el nacionalismo. Vamos a refinar los nacionalismos para confrontar la situación. O mejor aún, vamos a seguir refinando los distintos maridajes que se han dado en los últimos 300 años entre liberalismos, socialismos y nacionalismos. Bien, pues liberalismos, socialismos y nacionalismos son hijos de la subversión moderna. Tienen en la Ilustración y el Romanticismo sus raíces y están ya infectados de delirio moderno. Todos ellos nos llevan al progresismo, al ideal emancipatorio que yo llamo luciferino, que es el que habita en la modernidad, que básicamente lo que hace es cambiar la doctrina tradicional que te enseña que la verdad te hará libre, te la cambia y te vende, lo llamo engaño luciferino, la consigna según la cual la libertad te hará verdadero. Fijaos qué salto, ¿eh? De la verdad os hará libres a la libertad os hará verdaderos. Esa subversión
es la madre del Cordero de la Ilustración. Y ha acabado por ser la madre del Cordero de la edad contemporánea. Entonces, la propuesta sería, desde mi punto de vista, entender que todas las ideologías modernas no terminan de liberarse ninguna de su matriz herético, protestante y de placa base anglo-germana. Así que hay que pensar el futuro desde el Frente Amplio con autonomía histórica respecto de la edad contemporánea. Con autonomía histórica respecto a la edad contemporánea. Nuestro tiempo presente tiene que tener autonomía histórica, filosófica e ideológica respecto del proceso contemporáneo de los últimos 300 años. Rescatar de ese proceso lo que pueda haber tenido de valioso desde un punto de vista puramente práctico. Como si pudiéramos acudir a las ideologías de la edad contemporánea, liberalismos, socialismos, nacionalismos, como si pudiéramos acudir a estas ideologías como quien abre una caja de herramientas, las cuales utiliza, pero no le vinculan en el alma. Son puras herramientas. Podemos utilizar las herramientas que sirvan, pero estableciendo una distancia para decirnos a nosotros mismos: no seremos modernos. Tendremos autonomía histórica respecto de la edad contemporánea. Porque esta edad contemporánea es fruto de algo que en origen ya era subversivo: la herejía protestante. Así que vamos a tener que emanciparnos de la edad contemporánea y generar otra cosa. Otra cosa que, a mi humilde entender, mirando al futuro, y con esto quiero decir, queriendo dejar atrás la posmodernidad, la deconstrucción, el globalismo y las coordenadas de la anti-España, queriendo dejar atrás este presente patógeno, degenerado y decadente, autoinmune, de enfermedad mental, ¿verdad? Queriendo dejar atrás eso, mirando a dicho futuro, beba de las fuentes del pasado que confrontó a la edad contemporánea, de la alternativa que hubo a lo que finalmente tuvimos. Alternativa que en España es muy fácil conocerla. Es que tenemos la suerte, señores, maldita sea, déjenme que se lo diga así, de ser españoles. Esta no es la tierra de Lutero, ni de Calvino, ni de Adam Smith, ni de Carlos Marx, ni de Fichte. Ninguno de los padres de las ideas modernas tiene que ver con España. España tuvo su propio proyecto, su alternativa de edad moderna. Y hay que saber entonces revisitarla. Y en este mirar atrás, entonces sí, como me gusta decir, ser realistas. Absolutamente realistas. Eso significa estar en el orden del ser y la verdad de las cosas, como enseña el realismo de la tradición católica española. Un realismo que además tiene una profunda dimensión espiritual, porque la realidad en la que ustedes viven es profundamente espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mirad, no quiero decir que haya vida después de la muerte, que la hay. No digo que haya un Dios que te juzgue, que lo hay. Lo que quiero decir es que todos los presentes tendremos que confrontar la experiencia del desengaño, de la vejez, de la muerte, de la enfermedad, de la contingencia, del finis gloria mundi, que se decía en el barroco español, del memento mori, que se decía en el barroco español. En el barroco español la vida y la muerte van de la mano. Y porque la vida y la muerte van de la mano de manera inexcusable, entonces la vida tiene un significado espiritual. Y ser realista es mirar a los ojos a la muerte, la vejez, la enfermedad y el finis gloria mundi. Así que aquí ya se nos está dando una clave. Frente al sueño ilustrado, que pretende vivir de espaldas a la muerte, el memento mori de la tradición hispánica. Memento mori de la tradición hispánica que nos permite pensar que si la edad contemporánea, con raíces filoprotestantes y placa anglo-germana, en causa-efecto, nos ha traído hasta aquí, a la poshumanidad, y algún logro ha tenido, y abriremos esa caja de herramientas para utilizar esos logros, ha llegado el momento de dejarlo atrás. Y mirar al futuro para trascender lo que hay ahora, cogiendo impulso en el pasado. En el pasado de una alternativa. La alternativa que hubo a dicho mundo de modernidad filoprotestante, que es el mundo filocatólico de la cristiandad hispánica. Y ha llegado el momento de reencontrarnos con el catolicismo español de la Reconquista y del Siglo de Oro, del proceso histórico español en cuanto a cristiandad hispánica
en marcha. Y trabajar esto es una cuestión pendiente. Hay un tesoro de enseñanzas perennes y universales en el que se planteó a sí mismo como imperio universal y perenne, el Imperio Español. Entonces, a partir de aquí, muy sintéticamente, mirad, la historia de España en 5 etapas. El proceso histórico español en 5 etapas, mirad. Lo que yo llamo la etapa fundacional. La raíz, el tronco base, casi la genética española. Lo que me gusta llamar la España de las 3 culturas: celtíbera, romana y goda. Un largo proceso histórico de la Edad del Hierro a Recaredo. La España de las 3 culturas: celtíbera, romana y goda, que se decanta con el reino visigodo de Toledo en la fundación de la cristiandad hispánica. Una segunda etapa: la España perdida y restaurada, lo que comúnmente llamamos reconquista. Esa reconquista es en realidad la restauración no del reino visigodo, porque surgirá otra cosa. Es la restauración de la cristiandad hispánica. ¿Cristiandad hispánica contra qué? Contra el Islam, contra el monoteísmo unilateral, fanático y puritano de los maometanos. Frente a ese monoteísmo, el Dios uno y trino. El Dios que ha sido carne, sangre y huesos, y que a la manera barroca española ha sido crucificado y desangrado. Recordar la intensidad en la tradición barroca española, incluso de las procesiones de Semana Santa, de la vida y la muerte en la pasión de Cristo. Bien, pues subrayar que la reconquista es la restauración de la cristiandad hispánica contra los moros y contra su religión islámica. Ahora, esa reconquista y restauración trasciende, pues se genera el imperio español, que es el siglo de oro, ¿verdad? La plenitud de la tradición y el linaje español. Un imperio que se pretende universal, porque sus verdades son universales y eternas, y perenne, es decir, porta verdades siempre actualizables. Y ese imperio, fijaos, es contra el Islam, la pelea sigue, Lepanto, contra la puñalada por la espalda que meten a la cristiandad europea los protestantes, Lutero, Calvino y demás, y por supuesto contra la regresión irracional, antropófaga de los aztecas, ¿verdad? De los imperios antropófagos de la actual Hispanoamérica. 3 frentes. Bien, pues este sería el tercer momento de la historia de España, el de nuestra plenitud. Después vendrá, claro, el ciclo de la decadencia, a partir casi de los Borbones. Me atrevo a decir de la segunda mitad del siglo XVIII. Los últimos 250, 300 años, donde tras la paz de Westfalia y casi 100 años después se produce paulatinamente la subordinación cultural, filosófica y política del proyecto español, que queda subordinado al proyecto filosófico, religioso, político, económico de matriz subversiva, protestante, luterano-calvinista. Bien, pues la subversión se ha consumado. El resultado que tenemos es la edad contemporánea, la posmodernidad, la España subordinada a dicha posmodernidad, desarraigada de su propio proyecto, imbuida de las ideologías de la Ilustración y abocada a lo que llamo la encrucijada. España ya tiene que elegir. Está en el ser o no ser. O se diluye en los márgenes del globalismo, o se atomiza y fragmenta en el cáncer de la anti-España nacional separatista, o renace. Así que el Frente Amplio en España es también apostar por el renacimiento. Contra la anti-España, que nos fragmenta y nos secesiona, y contra la España inane, que nos diluye y nos dispersa en los márgenes, digo, del globalismo y la posmodernidad. Ahora, ¿cómo hacemos ese renacimiento en un Frente Amplio? Pues ya digo, recordando quiénes somos. ¿Y qué fuimos de manera característica, de idiosincrasia propia española? Reconquista e imperio. Restauración de la cristiandad hispánica cuando estaba perdida, proyección universal de dicha cristiandad hispánica cuando fue recuperada. En este sentido, no es exagerado decir, a mi entender, que el Frente Amplio nos da la oportunidad de trabajar filosófica, política, ideológicamente, con un horizonte de autonomía histórica respecto de la edad contemporánea, tomando como impulso la alternativa española a lo que fue después
la degradación protestante, y en este tomar ese impulso y mirar hacia el futuro, trascendiendo lo que a día de hoy tenemos, en ese frente amplio, si se nos da esa oportunidad, los españoles tenemos que poner sobre el tapete las enseñanzas de ese rasgo idiosincrásico español que he llamado Reconquista Imperio. ¿Y qué significa esto? Pues que, por ejemplo, ahora mismo en España tenemos un montón de conciudadanos, ¿verdad?, que son españoles como nosotros. Pero compatriotas solo serán quienes estén dispuestos al Renacimiento. Y en el mundo entero tenemos un montón de compatriotas de la hispanidad. La hispanidad se rompe en el siglo XIX, el imperio se fragmenta en un montón de restos, y puedes tener compatriotas, restos de ese imperio, ¿verdad? Pero compatriotas con mayúsculas serán los que, estando en esos restos, quieren Renacimiento. E incluso hay que ser más ambiciosos. Porque cuando se habla de una nueva hispanidad, se habla como si lo que está al otro lado del Atlántico, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Perú, ya estuviera luchando contra la poshumanidad y estuviera en nuestro mismo bando, pero no es verdad. Esta es una lucha espiritual, señores. Solo es compatriota quien está en la cruzada. Solo es compatriota quien se apunta al Renacimiento en el Frente Amplio. Y entonces, si hay que hacer la reconquista dentro de España, es para decir que la hegemonía política, cultural y filosófica española sea la del Renacimiento. Y luego, al salir al mundo, igual que hicieron nuestros antepasados, terminada la reconquista, al salir al mundo, es para hacer también ese imperio. Y saber que una cosa es que alguien hable castellano en Perú, y otra cosa es que realmente esté por un renacimiento frente a la posmodernidad, la deconstrucción y el globalismo. Entonces, a mí me gusta hablar de lo que yo llamo España para los finlandeses. ¿Qué dice este loco? ¿Qué España para los finlandeses? Mira, si el imperio español, cuando sale al mar a hacer su imperio universal, en lugar de encontrarse con la antropofagia azteca, se hubiera encontrado con los finlandeses, ¿qué hubiera hecho con ellos? Los conquista, ¿verdad? Y los integra también. El imperio español se hubiera expandido donde hubiera podido. Si hubiera llegado a Japón, hubiera hecho Japón hispanidad. Si hubiera llegado a Islandia, hubiera hecho de Islandia hispanidad, ¿verdad? Bien, pues yo digo que la ambición debe ser hacia adentro, reconquista, y hacia afuera, imperio. Esto significa que tenemos que hacia adentro trabajar en España para dicho renacimiento con autonomía histórica respecto a la edad contemporánea, y conforme hacemos eso hacia adentro, hacia afuera, proyectarnos con esa misma vocación. Y si alguien hablando nuestra misma lengua está con nosotros en la misma trinchera, adelante. Pero si aún hablando nuestra misma lengua no está en la misma trinchera, no es de los nuestros. De los nuestros es quien se une a dicha guerra, a dicho banderín de enganche, a dicha cruzada. Es decir, hay un encuentro que es mucho más profundo que el de los restos del pasado, que tiene que ver con lo que se actualiza ahora en el presente. Y como me gusta decir entonces, vaya, si en Finlandia encuentras a alguien que dice, ostras, tienes razón, renacimiento, reconquista, imperio, bien, pues ese viene con nosotros. Aunque no hable ni papa de español, ya le enseñaremos. Y si lo que tenemos enfrente es en México unos antiespañoles declarados, le diré, maldita sea, hablar mi misma lengua. Qué pena que seas tan gilipollas. Pero en esta guerra te tengo enfrente. Así que, el Frente Amplio, mi apuesta es no solo encontrarnos porque estamos a la contra de la decadencia y la degeneración del mundo posmoderno, deconstruido, globalista y antiespañol, y nos unimos y ya habrá tiempo de pelearnos entre nosotros porque uno es liberal, el otro es marxista, el uno lee a Adam Smith y el otro lee a Carlos Marx, no. Yo digo, ya que nos encontramos, démonos la oportunidad de reformular la modernidad para dejar atrás la modernidad como edad contemporánea, para formular la modernidad con autonomía histórica respecto a los procesos ideológicos de los últimos 300 años y tomar como plataforma de impulso lo que fue la alternativa española en el proceso histórico que conocemos comúnmente como Reconquista Imperio, como impulso, y en lo que tenga de universal y perenne, actualizarlo a día de hoy. Claro, esto es una labor pendiente, esto no está hecho.
Esto que acabo de decir, reconquista, imperio, reformular la modernidad con autonomía histórica respecto a la edad contemporánea, trascender el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo, trascender las ideologías fruto de los últimos 300 años y crear una modernidad alternativa a partir de lo que fue alternativa a Lutero y a Calvino, no solo alternativo, sino enemigo de Lutero y de Calvino, eso no se ha hecho. Está pendiente de hacerse. Bien, pues mi apuesta es que si nos vamos a unir en un frente amplio, por un lado, peleemos contra la decadencia y la degeneración, contra ese reino del anticristo que te dice la libertad te hará verdadero. Primero contra eso, nos unimos. Y después, antes de pensar en regañar entre nosotros, yo digo, a ver si va a haber un mínimo común denominador filosófico, ideológico, que sea capaz de trascender la carga que arrastramos de los últimos 2 siglos y medio de edad contemporánea y podemos generar otra cosa. Otra cosa que deje atrás la edad contemporánea, que beba de lo que fue alternativa a la edad contemporánea, y digo beber, no traerlo de vuelta, no se puede hacer un fetiche del pasado, no se puede hacer un ídolo del pasado, beber de ese pasado que fue la alternativa española para actualizar las perlas que poseyó universales y perennes en los tiempos que corren. Y esta es una labor que está enfrente nuestro. Es decir, no tenemos todavía la herramienta que contesta desde estos parámetros que os traslado a los tiempos que corren. No lo tenemos todavía. No hemos forjado la espada todavía. La espada sigue rota, se rompió con la paz de Westfalia, hay que volver a forjarla. Entonces, mi apuesta es aprovechar el Frente Amplio para forjar la espada que corta el nudo gordiano de la decadencia contemporánea y permite generar otra cosa con autonomía histórica, filosófica e ideológica de esa misma edad contemporánea que nos ha traído hasta aquí. Hasta ese mundo de posmodernidad, de construcción, globalismo y anti-España que todos los presentes queremos destruir. Muchas gracias a todos. Pues es muy interesante lo que planteas. Efectivamente, la tradición católica española tiene que prescindir de la institución de la Iglesia a día de hoy. A corto o medio plazo no podemos contar con algo como el Papa Francisco. La institución ya está laminada, gastada por el proceso histórico. Así que hay que pensar que en la tierra existe una iglesia pecadora y decadente, pero en el cielo hay una iglesia triunfante. Nosotros tenemos que galvanizar, canalizar, traer de vuelta la iglesia triunfante celestial. Venga a nosotros tu reino, dice el Padre Nuestro. Así que hay que pensar, esto es una idea que a mí me gusta, y es, la tradición cristiana no ha terminado, no ha dicho su última palabra. Hemos vivido un proceso que se cierra ahora y que nos invita a abrir un nuevo horizonte. De algún modo, podríamos decir, la promesa de la cristiandad hispánica o del cristianismo católico ha llegado el momento de, visto el recorrido que hemos dado de luces y sombras y pecado final, ¿no? Concilio Vaticano II, pues ha llegado el momento de ir más allá y decir, no existe todavía el regreso de la cristiandad, pero lo vamos a preparar. Así que se puede diferenciar tradición católica de la propia institución. Y por supuesto yo creo que España tenía que haber cultivado, lo intentó con Alfonso X, podía haber casi surgido con Carlos V un imperio español gibelino. Un imperio español gibelino antigüelfo. El pecado raíz de la tradición católica, de la cristiandad en general, es el güelfismo. Creo que tendríamos que haber tratado de trabajar un gibelinismo. En la Edad Media Alfonso X está ahí. Con Carlos V podría haberse gestado, después cada vez se hace más difícil. Pero vamos, esto es un debate complicado, el de imperio español gibelino. Yo siempre digo, fíjate, que Carlos V, si me hubiera tenido de consejero, yo le hubiera dicho, en Worms, en la famosa dieta de Augsburgo, en cuanto llegue Lutero le decapitas, no hay nada que hablar con él. El mal no tiene derechos, el error no tiene derechos, Lutero se le decapita. Al rey de Francia, no te le traes aquí a Madrid, se le decapita. Y en el saco de Roma, se coge al Papa y se le decapita. Y entonces sí, declaras al arzobispo de Toledo Papa de la cristiandad. Una papa de cristiandad desde el propio emperador. Y se produce una sinergia, no solo política, sino espiritual entre el emperador y el papa en España. Casi al modo romano, al modo pontifex romano. Y haces una cristiandad gibelina y española. Pero bueno, esto es hacer hipótesis histórica, ¿no? Pero va un poco en la línea de lo que me has preguntado. El Frente Amplio no sería posible porque estaría siempre fragmentado por las facciones, por los sectarismos de cada uno. Yo estoy dispuesto a pelear contra el enemigo común, pero no me pongas al lado a fulanito. Bien, creo que eso es una parte de la naturaleza humana. El ser humano le cuesta trascender la cápsula mental, el campo mental ideológico en el que se mueve.
Y ahí lo que faltaría entonces sería por parte de los líderes madurez. El líder tiene que ser el más maduro posible. Y maduro significa que está por encima de su individualidad, que actúa de manera impersonal, liberado completamente de sus propios fetiches personales, biográficos, ideológicos, de gustos, de apegos, de querencias. Los líderes de un frente amplio tienen que tener la madurez suficiente como para trascender su pequeña cápsula individual, fenoménica, de yo es que mi madre era marxista y yo lo soy, es que en mi casa me enseñaron a ser facha, yo qué sé. Sea cual sea tu pequeña historia, perdona que te diga, a nadie le importa. Entonces hay que trascender esa dimensión puramente individual del sujeto para madurar como persona. Entonces, no va a ser posible un frente amplio donde convergen sensibilidades tan distintas si los líderes de dicho frente amplio no tienen una personalidad trabajada, madura, liberada y descondicionada de su mero ente individual fenoménico donde ha hecho un fetiche de Franco, o ha hecho un fetiche de Marx, o ha hecho un fetiche de Adam Smith, o está flipado con von Mises y entonces, bueno, a mí no me discutas a la escuela austriaca, lo que sea. Eso es imposible. Ahí no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si estamos hablando de trascender con autonomía histórica la edad contemporánea y sus próceres ideológicos, de un sesgo o de otro. Si estamos hablando de mirar en la alternativa española a lo que fue después la edad contemporánea filoprotestante. Y si estamos hablando de hacer esos dos pasos para generar otra cosa, liberada de las ideologías contemporáneas, tú no puedes llegar ahí de manera facciosa, diciendo yo con este no me hablo, con este sí, con este no. Bueno, o hay un nivel de madurez en el liderazgo o no funcionará. He de decir aquí que la madurez es precisamente lo que menos abunda en los tiempos posmodernos. La era del paria, el paria es un inmaduro patológico, que siempre está en carencia. ¿Y por qué está en carencia? Porque siempre está en observación de su pequeña individualidad, a la que siempre le falta algo. Porque nuestro yo contingente siempre le falta algo. Hasta tal punto que le faltan cosas que pretende autodeterminarse desde sus carencias. Y es entonces que puede decir, por ejemplo, como hemos visto en Delirio, que me siento perro, ¿verdad? Lo hemos visto todas estas chorradas, ¿no? Yo me siento perro, a nadie le importa lo que tú te sientas, no eres un perro, ¿verdad? Bien, pues, frente a eso, la madurez de quien cultiva la dimensión, voy a decir, supraindividual de su personalidad. Bien, pues eso, obviamente las ideologías modernas no saben de ello. El problema de las ideologías modernas es que no están preparadas para generar un tipo humano poderoso de sí mismo. Y la sociedad, como mejor funciona, es cuando genera tipos humanos poderosos de sí mismos. El mundo tradicional tiene una ventaja. Y es que cuando no está decadente, ni desnortado, ni deslavazado, te da una vía, una soteriología, una práctica que básicamente se basa en ser fuerte por dentro. Fuerte por dentro, como nos muestra en infinidad de anécdotas históricas, o la propia historia de España, ¿no? Yo siempre me acuerdo del vengan cuando quieran, ¿no? De los españoles en Castelnuovo. Bueno, entonces, el Frente Amplio va a ser difícil que llegue a galvanizarse del todo. Por un lado, si no tiene un horizonte ambicioso de trascender la edad contemporánea. Y por tanto, utilizar las ideologías surgidas en los últimos 300 años, pero utilizarlas a beneficio de inventario, como quien coge una caja de herramientas. Como siga queriendo ser liberal, marxista, nacionalista, como esto soy yo, ahí te has quedado, no saldremos de esta. Hay que trascender eso. Y luego, no solo hay que querer trascender eso, sino que hay que cultivar ese nivel de madurez. Porque si cada vez que hables con el otro, vas a hablar con el otro desde tu pequeña historieta individual, tu pequeña biografía, tus aficiones, el fetiche que has hecho de no sé qué libro que leíste de ideología o de no sé qué autor, pues vamos jodidos. Lo que voy a decir es demasiado poco. Y entiendo que me vayas a contestar y me digas, oye, lo que me dices es demasiado poco. No sé lo que hay que hacer. Bueno, pero ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que yo no digo que se pueda romper tajantemente con una institución como la Iglesia Católica. Sí digo que la Iglesia Católica, tal como está a día de hoy, de postrada, de subordinada, desde el Concilio Vaticano II, pues parece que no va a servir. Por ahora. Podría cambiar la cosa. Por supuesto, en la Iglesia Católica hay unidades, casi montaraces, en los rincones de la amplia cristiandad, que no están en el proceso de degeneración que ha tenido la Iglesia desde los años 60, ¿no? Desde el, ya digo, Concilio Vaticano II. Entonces yo no haría una ruptura unilateral
Solo planteo que a corto o medio plazo, pues tendremos que ser prudentes y mantener distancia. ¿O de verdad lo que está proyectando a día de hoy el catolicismo institucional es verdadera alternativa al horizonte de depravación, degeneración y decadencia que preconiza la civilización de la posmodernidad, la construcción del globalismo? A ver, ya haciendo una caricatura. La Iglesia Católica actual, pues no te va a armar una nueva orden del temple que grite non nobis domine, nada para nosotros, Señor, sino todo para mayor gloria de tu nombre, ¿verdad? Entonces, yo no te digo lo que hay que hacer porque no lo sé. He dicho, de hecho, durante mi ponencia, que hay una labor filosófica, política, ideológica pendiente. Es decir, yo no tengo los 25 puntos, el plan, los 25 puntos para la salvación de la civilización occidental. No los tengo. Solo digo que la espada está rota y debe ser forjada. O que hay que salir a buscar el grial, como en las leyendas medievales. Estamos en la tierra baldía, hay que salir a buscar el grial. Y eso puede implicar a corto o medio plazo, por ahora, que la iglesia meapilas, emasculada, que a día de hoy tenemos, no nos sirva. Y que como no nos sirva, pues haya que buscar otra cosa. O por ahora dejarlo estar, ponerlo in albis, ya llegará. El Papa que propicia el saco de Roma, recuerda que el Papa que propicia el saco de Roma es capaz de debilitar al máximo defensor de la cristiandad contra los turcos a partir del pacto que hace con Francia. Es decir, tenemos un Papa que no está actuando conforme a la cristiandad y se merecía decapitación, porque el Papa está al servicio de la cristiandad. Dicho esto, hablar del pasado no sirve de nada. Yo he hecho como una especulación, si quieres hasta caricaturesca, no, que decapiten al Papa y proclamen al arzobispo de Toledo Papa y hagamos una cristiandad hispánica gibelina. Yo he dicho eso, vale. No sirve de nada hablar así, es una fantasía. Lo que sí digo es que para la situación actual de postración y subordinación que aparentemente tiene gran parte del establishment de la Iglesia Católica, bien estará entonces ir buscando dentro quizás de la propia Iglesia Católica los rebeldes. Los trabucaires que llamaban en el siglo XIX, los trabucaires, los curas trabucaires. Bueno, pues esos son los nuestros. Bueno, pues la séptima generación de izquierda, bueno, no la conozco, lo siento. La cuarta teoría política de Dugin, sí, y yo creo que sí. Recordar que Dugin, efectivamente, dice que el ciclo de las ideologías modernas está ya concluido. Él distingue, efectivamente, liberalismo, socialismo, nacionalismo, fascismos, los mete en el mismo saco, con su lógica. Y él dice, hay una cuarta teoría política. Y entonces él, para elaborar esta cuarta teoría política, apela al concepto filosófico heideggeriano del Dasein. Que el Dasein es el ser en el mundo. ¿Frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo? Y entonces dice, frente a la vida, frente a la muerte, frente al territorio, frente a los antepasados, frente a la lengua misma que habla. Entonces, en el Dasein, la vida auténtica implica arraigo. La vida inauténtica implica desarraigo, ¿no? Más o menos, muy a grosso modo, el tema heideggeriano. Entonces, en Dugin, él está diciendo, la cuarta teoría política que nos tiene que permitir dejar atrás las ideologías contemporáneas tiene que partir de la experiencia radical del Dasein. Porque el Dasein, el ser arrojado al mundo, ¿qué hago aquí?, sale de la existencia inauténtica mediante el arraigo. Entonces, en cierta medida, si yo estoy hablando de volver a la alternativa española, estoy invitando a un ejercicio de autorreconocimiento y arraigo en nuestra tradición y linaje. Para desde dicha tradición y linaje, confrontar lo que hay ahora. A sabiendas de que dicha tradición y linaje español fue históricamente, enemigo, antagonista de eso que surgió en Europa con Lutero, con Calvino y demás. Entonces sí que puede haber una conexión entre esa cuarta teoría política, aquí mencionada muy sintéticamente, y el planteamiento que yo estoy haciendo de saber beber de las fuentes de la tradición y el linaje hispánico. Mira, sí, sé lo que quieres decir. Dices, llegado a este punto, y más allá de los avances económico-técnicos y científicos, ¿qué se puede sacar de esta situación? Mira, pues hay que sacar, se suele decir, hay que dar la vuelta a la tortilla. Los que me conocen, ¿no? En la tradición hindú se habla de cabalgar el tigre, ¿verdad? Llegado el Kali Yuga, el tigre está suelto. Bien, pues yo lo que digo es, una de las ventajas que nos da la situación actual es que nos obliga a una renovación desde lo esencial y lo perenne. Se puede decir que la línea horizontal, que a través del discurrir de los siglos te conectaba con la tradición y el linaje, ha quedado rota. Está roto. Se ha producido un espacio, un vacío, entre el tiempo presente postmoderno y un pasado en el que te reconoces y te enraizas. Bien, pues esa situación que sería la tierra baldía, ¿verdad?, ¿no? El mundo sin primavera, del mito del Grial, da una oportunidad.
Y es que cuando miras al pasado dices, ostras, eso se quedó atrás, nos lo han roto. Bien, pero estaba habitado de algo perenne, que no depende del contexto espacio-temporal para ser valioso. Entonces es como mirar a las ruinas del pasado para invitar no tanto a volver a las ruinas, como para actualizar lo de perenne y universal que dichas ruinas en su tiempo encarnaron. Y entonces no temer a que la línea horizontal haya sido rota, porque la línea vertical nunca se pierde. Entonces la posmodernidad nos invitaría a una especial actualización, renovación, renacimiento, a partir de aquello que es universal y perenne y que reconocemos en las ruinas del pasado. En un tono coloquial, hablar de iglesia es hablar de un establishment humano, contingente, temporal, laminado y lesionado por el proceso histórico moderno. Pero yo he hablado de una iglesia triunfante, de una iglesia celestial, que opera en el mundo, incluso cuando el mundo se aleja de dicha encarnación o de dicha vehiculización, ¿verdad? Bien, pues esa es la que debe ser reivindicada. Por eso la posmodernidad te da una ventaja, que es la ventaja de convertir la noche en oportunidad. Es decir, como me ha roto la cadena áurea, dicen en el esoterismo, ¿verdad? Me ha roto la cadena áurea que me unía al pasado. Bien, pues esa que se ha roto se recupera no porque yo vaya a volver atrás, sino porque mirando atrás puedo desde las enseñanzas que me da el pasado mirar a lo alto. Y lo que está en lo alto no se aparta. Es siempre presente. Digamos, el Espíritu Santo no se aparta, ¿verdad? Es siempre presente. Bien, pues es una oportunidad que daría la posmodernidad. Entonces se puede decir, haciendo la necesidad virtud. Haciendo la necesidad virtud. Es un tema apasionante. Mira, podemos distinguir hispanidad de Occidente si definimos Occidente como la civilización fruto de la hegemonía filoprotestante anglo-germana hasta la edad contemporánea. Llamamos a eso Occidente y ya sabemos que es contrario a la hispanidad. La hispanidad es la alternativa española a la modernidad a partir de la tradición católica y de raíz de grecorromana. Ya lo tenemos diferenciado. Occidente, la herejía protestante y los vencedores de Westfalia. La hispanidad, la Europa verdadera, tradicional y premoderna. Ya lo tenemos definido. No, ahí estoy de acuerdo. Y entonces, a partir de ahí, luego dices, mestizaje o raza. ¿Verdad? Mestizaje o raza. Bien. Estos dos términos en sí ya nos engañan, porque nos mueven en las coordenadas modernas. Recordar que el concepto de raza, tal como se maneja en el racismo a día de hoy, es una cosa moderna. Hasta el siglo XIX-XVIII no aparece. Eso no existe. La palabra raza, de hecho, en castellano designaba alguien en quien se manifestaba de manera espléndida lo mejor de su linaje. En castellano se decía, ¿conoces a fulano? Es un tío de raza. ¿Qué significaba eso? Que en él se había manifestado lo mejor de su linaje. Entonces, el mundo tradicional reconoce el linaje. El linaje es el legado de los antepasados, que debe ser recogido por ti, lo llevas en tu sangre, y sacado en plenitud, en su más alto potencial. El linaje obliga. Entonces, frente a la idea de mestizaje y de raza, que te pone unos términos cuantitativos para valorar a las personas, te pone una vara de medir cuantitativa. Es decir, me hago un análisis genético o me miran los familiares y me dicen, ostras, Gonzalo, mira, tienes un bisabuelo judío, se acabó, te tengo que poner una cruz, ¿verdad? O al revés, te dicen, no, mira, yo soy mitad blanco, mitad negro, soy mestizo, no hay nada mejor que ser mestizo. ¿Por qué? Vaya gilipollez. Mestizaje y raza son categorías ya tóxicas de la modernidad y la ilustración. Nosotros decimos tradición y linaje, como diría un romano, como se destila de la Ilíada y la Odisea, como se destila de las leyendas celtas que se conservan en Gales y en Irlanda, como se destila de los cantares medievales españoles y europeos. Tradición y linaje. Y el linaje obliga, porque el linaje es el que te dice de quién desciendo yo. Hostias, de los hombres y mujeres que hicieron la reconquista. Ya, pero hay un abuelo moro, de un abuelo moro. Pero mayormente yo desciendo de las coordenadas filosóficas, religiosas, espirituales de los hombres y mujeres que hicieron la reconquista. Me debo a mi linaje. Y entonces tú reivindicas, por decirlo así, la raza española. Y dices, ¿cómo que raza española? No raza española moderna, raza como raza genética, sino como el linaje español. Llevo a gala que mi linaje es el de Miguel de Cervantes, el de Lope de Vega, el de los niños de los cuadros de Murillo, el de la Celestina Fernando de Rojas y el lamento del padre de Melibea cuando su hija se suicida,
el del Cantar de Miociz, el de las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, el de Vengan cuando quiera de los tercios en Castelnovo, el de la carga de los tres reyes en las Navas de Tolosa, el de Recaredo haciéndose católico en el tercer concilio de Toledo. Ese es tu linaje, ¿lo ves? Y el linaje tiene un componente entonces espiritual y un ethos, una ética. O sea, no eres valioso hasta que tu linaje lo actualizas en plenitud en todo su máximo potencial. Mientras que el término raza es cuantitativo y encima es a priori. Te dice, no, mira, no tienes ni un solo antepasado que no sea nórdico, blanco, no sé qué. Eres cojonudo. Hombre, pues no lo sé si eres cojonudo, tío, demuéstralo. Entonces, para mí los términos mestizaje y raza ya son modernos. Yo digo tradición y linaje. Y yo digo, soy de tradición y linaje español. Y soy de tradición y linaje español en el mundo moderno, que me lo niega. Bien, pues yo voy a beber de esa fuente, y no porque yo vaya a ser ahora un católico del siglo XVI, que no es posible, pero sí voy a beber de esa fuente con todo el contenido universal y perenne que dicha fuente nos traslada. Y pretendo actualizarlo en los tiempos que corren. Si Occidente es eso que hemos definido, ¿verdad? Hay que oposicionarse totalmente. Y por supuesto, fíjate, con el término de la raza, yo siempre lo digo, cuando tratas con alguien, sobre todo en España, claro, que es simpatizante del nacionalsocialismo o de los fascismos, sobre todo el fascismo alemán, porque el resto de fascismos sabéis que la raza no ocupó tanto el centro. Pero en el nacionalsocialismo la raza estaba en el centro, ¿verdad? Y yo siempre digo, te equivocas profundamente. Porque la raza es una cosa bastante moderna, 18-19, que se formula precisamente en la plataforma anglo-germana. El racismo, tal como lo conocemos, se formula ideológicamente en la plataforma anglo-germana. Y su vara de medir siempre es nordicista. Es decir, el paradigma de raza blanca siempre es la raza blanca nórdica, incluso nórdico boreal. Entonces es una vara de medir que a ti como español siempre te va a coartar. Y tú, perdona, tu linaje, no tienes más que ver, la historia de España es infinitamente superior al linaje anglo-germano. Lo que pone en el tapete el linaje español es superior. Otra cosa es que tú te has dejado subordinar. Y como llevamos casi 250 años de subordinación cultural a la hegemonía anglo-germana protestante, pues te creas, que el romanticismo alemán es la hostia. Vale, sí, Wagner es maravilloso. Pero a mí me gusta más Tomás Luis de Vitoria. Música sacra española. Dices, ¿quiénes son aliados internacionales? Bien, si nos movemos en un plano puramente horizontal, material, diremos, nuestros aliados son la iberofonía, la hispanidad. Entonces dices, joder, busquemos los restos de nuestro imperio para actualizarlo. Y yo entonces he dicho en mi ponencia, cuidado, porque los restos de ese imperio pueden estar llenos de antiespañoles, aunque hablen lengua castellana, aunque su abuela fuera católica. Entonces, ¿quiénes son tus aliados en una operación de renacimiento y restauración frente a la decadencia posmoderna? Tus aliados son cualquiera, español o no, castellano hablante o no, que está por el renacimiento y la restauración. Entonces, hacia adentro reconquista y hacia afuera imperio. Y cuando digo hacia afuera imperio, quiere decir que el que sea mexicano y esté con nosotros, bienvenido sea. Y el que no, hay que decirle, tú no, aunque hables castellano, tú no estás aquí. Tú eres un vector de decadencia. Y sin embargo, si en Rusia o en Finlandia un tío pues está en tu cuerda, aunque no hable tu lengua, está en tu cuerda. Recordar que el imperio necesariamente, el imperio español tiene una base nacional, por decirlo así, la España, pero tiene una dimensión supranacional, como todo imperio, como el imperio romano mismamente, ¿verdad? O sea, tiene una base, que en España más se capitanea desde Castilla, ¿vale? Tiene una base que es la que sirve como de placa casi de soporte demográfico, de contexto cultural, que universaliza unas ideas. La romanidad en esto es ejemplar, ¿no? Roma es una base territorial, humana, que universaliza una lengua, una tradición, etc. Bien. Pues España tiene esa base, pero luego una vez se expande supranacional, en el sentido que no es una colonia. No hace sustitución demográfica. Lo que hace es incorporar a la hispanidad al resto. E incorporó a los mexicanos. ¿Vale? Pero si se hubiera cruzado con los finlandeses, hubiera incorporado a los finlandeses, ¿entendéis? Entonces, la idea es ser lo que somos, que hemos dejado de ser, liberarnos de lo que no somos, que es donde estamos, y volver a hacer entonces imperio. ¿Qué significa volver a hacer imperio? Que allá donde encuentres a aquel que se une a ti, lo hispanizas. Lo cual significa que puedes encontrar restos del imperio español, que sean contrarios a ti. Claro, pero... O la presidenta de México actualmente es de los nuestros. ¿La presidenta de México es de los nuestros? No. Aunque hable castellano. No es ni mexicano. Bueno, aunque no sea ni mexicana ya. Pero su antecesor, ¿cómo se llamaba el anterior? También ese señor, exacto.
Pues ese señor no es de los nuestros, ¿verdad? Y tiene apellido castellano, creo recordar, y hablaba perfectamente nuestra lengua. Pues no es de los nuestros, ¿verdad? Entonces también hay que entender que la patria tiene una dimensión espiritual. Y con esto quiero decir de las coordenadas, el argumento y el punto de fuga hacia el que avanzamos. Entonces España tiene que volver a su argumento y desde ahí reconquistar y expandirse, proyectarse, penetrar el mundo. Reconquistar y penetrar el mundo. Y si penetra en aquello que fuimos en Hispanoamérica, cojonudo. Pero si ahí no penetra, pero penetra en Rusia, cojonudo entonces en Rusia. Claro, si no hay reconquista, olvídate de penetrar nada. Si no hacemos primero reconquista, olvídate. Seguiremos subordinados a otros. Otros que básicamente responden a las ideologías de la edad contemporánea. Olvídate. Ahora, esta idea de reconquista que parece disparatada, yo siempre digo, oye. Unos cojones disparatada. Mira, la historia de España es maravillosa porque te enseña que de lo menos fue posible lo más. Es decir, de Covadonga, que es una pequeña victoria, una pequeña refriega en las montañas del norte contra los moros, de esa cosa pequeña que en las crónicas de Al-Ándalus dicen, ¿qué nos importan a nosotros unos asnos del norte? Eso dicen los moros al sur de España. ¿Qué nos importan a nosotros unos asnos del norte? Los que habían ganado en Covadonga. Bien, esos asnos del norte, 600 años después han arrinconado a los moros en Granada. 2 siglos después han terminado de restaurar la cristiandad hispánica, han cruzado el mar y van a conquistar América. De lo menos fue posible el mayor imperio que ha conocido la humanidad. Así que es empírico, no es fantasía, es empírico que de lo menos se puede lo más. Así que por postrada que sea la situación actual de los españoles, no tienes derecho a desesperar. No tienes derecho al fatalismo. No tienes derecho a decir, no sé qué, estoy jodido. No estás jodido, eres un moñas. Eso es lo que te pasa. Vamos, que el horizonte sí que llega a ser otra vez primera... Reconquista e imperio. Global. Reconquista e imperio. Pero solo lo puede ser, solo puede haber imperio si previamente hay reconquista, y solo puede haber reconquista si primero sabes que eres. El reino de Asturias sabe lo que es cristiandad hispánica. La marca hispánica en el Pirineo sabe lo que es. No es una mera provincia de Carlomagno. Es lo que queda de la cristiandad hispánica. De hecho, la primera vez que lees españoles, ¿no?, en un documento medieval, es Carlomagno hablando de los españoles del Pirineo, aragoneses y catalanes. Hispanis, ¿no? Los llama. Bueno, así los llama también Tito Livio, pero bueno, la Edad Media es a partir de Carlomagno. Entonces, ostras, con alegría heroica, tío. De Covadonga a Magallanes y Elcano. Reconquista de imperio. Pues está loco. No estoy loco. ¿Eso pasó o no pasó? ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. Pues ya está. Si es empírico, ¿qué me vas a decir? Reconquista de imperio. Pero para hacerlo, como digo, ser lo que somos, liberarnos de lo que no somos y entonces sí penetrar el mundo. Ser lo que somos, que no lo somos ahora mismo, liberarnos de lo que no somos, que es donde estamos ahora, y desde ahí entonces sí penetrar el mundo. Y eso no se va a poder hacer si en el ser lo que somos decimos, liberalismo, socialismo, nacionalismo, marxismo, Adam Smith, Fichte, el discurso de la nación alemana. No. O eres capaz de tener autonomía histórica, filosófica, ideológica, autonomía respecto a los últimos 300 años y de las ideologías de la edad contemporánea, o seguirás jodido y subordinado.